y bienvenidos al día de hoy a la nueva clase, ¿cierto?, de el Club de Ilustración y Dibujo. Mi nombre es Karen Tapia y hoy día nos acompaña Isidro Olivares y Carlos Pérez. que van a ser los mediadores de esta sesión. Somos parte del equipo de Biblioteca Vida Antofagasta. También por el otro lado pueden ver a Catherine Rojas, que también le va a estar ayudando por cualquier cosita. Y la idea del día de hoy es que vamos a dividir la clase en dos partes. Vamos a hacer una clase más bien teórica en este ratito para entender un poco lo que vamos a desarrollar prácticamente, y después voy a pasar a hacer una demostración, donde la idea es que ustedes vayan siguiendo en sus casas también esta metodología a ver qué nos sale en el camino, ¿ya? Así que voy a empezar con el Power y después, ¿cierto?, empezamos con la parte ya más práctica. Así que, mientras tanto, si quieren, todavía pueden ir a buscar algunos materiales. ¿Ya? Así que voy a empezar a compartir pantalla. Permiso. Un segundo, chiquillas. ¿Se ve? ¿Me puede confirmar Priscila o Carlos si se ve mi pantalla? sí se ve. Ya, súper. Muchas gracias, chiquillas. Y acá, no sé cómo se pone en pantalla. Siempre me enredo cómo se pone en pantalla. Completa. ¿En En PowerPoint? ventana. En ventana. O en ver. O en ver. No, Ahí pantalla está. completa. Acá Control está, L. escondido. Ahí estaba. Bueno, y como siempre, taller de dibujo, ¿cierto? Vamos a ir admitiendo gente que va llegando recién, ¿cierto? Y empezamos con nuestro taller de ilustración y dibujo, ¿ya? Mi nombre es Karen Tapia y, como les comentaba, estamos con nuestro compañero acá de Biblioteca Viva. Cualquier cosita, preguntas al chat y los chiquillos los van a ir leyendo. Bueno, vamos ya a la tercera clase. Así que, nada, estamos avanzando súper rápido, ¿cierto? Llevamos nuestra tercera clase de ilustración y vamos a hacer hoy día práctica de dibujo y de pintura básica. La próxima clase vamos a ver temas más técnicos de estos materiales. Hoy día vamos a utilizarlos en un ejercicio más bien práctico en cómo lo podemos siempre ir utilizando. Yo voy a usar solo materiales baratos, materiales de colegio, para que ustedes también vean que se puede, ¿cierto? Con materiales que ustedes puedan tener en su hogar, puedan desarrollar ciertas piezas, ¿ya? Y hoy día, como les contaba, ¿cierto? Teníamos esta tarea, que no sé si alguna la hizo. Ahí nos van a contar en el chat si alguno hizo la tarea. No sé si se acordaron. No sé si alguno habrá hecho la tarea, pero si no, tenían esta tarea. Y lo interesante... Maximiliano dice que la hizo. Alex dice que se le olvidó. Ah, está bien igual, ya, está bien. Esto para relajarse. Lo interesante es que ahora Priscila nos va a dar el nuevo correo que tenemos, ¿cierto? Para que nos puedan enviar sus trabajos y también podamos mostrarlo. En la próxima clase la idea es mostrar sus trabajos y todo lo que lo quieran enviar. Priscila, ¿cómo es el correo para enviar los trabajos? El correo es talleresbvan@gmail.com. Lo voy a escribir para que nos tengan ahí agregados. Y ahí Un poquito de próxima... lag, chiquillo, así que cualquier cosa, si me empiezo a cortar algo, me avisan. Sí, no se preocupen, hay cualquier cosa también apaña Carlos o Katy, así que... Yo estoy acá en guardia. En guardia, muy bien. Entonces tenemos esta tarea y la idea es que puedan mandarla, ¿cierto?, a este correo, que nos pongan su nombre, para después poder mostrarlo, ¿cierto?, dentro de la próxima clase, voy revisando qué es lo que han estado haciendo. Ya. Y hablamos un poco, ¿cierto?, de las técnicas mixtas, hoy día lo vamos a hacer en la práctica. Pero ya habíamos hablado un poco de esto en la clase pasada, hoy día es la idea en cómo vamos a conformar, ¿cierto?, el trabajo práctico, que es dibujar desde las formas. Ya habíamos hablado un poquito de esto en algunas clases atrás, lo habíamos repasado, pero la idea es que lo practiquemos. ¿Ya? Entonces habíamos hablado mucho de las figuras geométricas, como base de la observación del dibujo, ¿cierto? Nosotros podíamos mirar una imagen, y normalmente cuando copiamos una imagen lo que hacemos es seguir el contorno, ¿cierto? Que parece ser lo más lógico, pero es mucho más fácil empezar a mirar la forma, ¿cierto?, desde sus figuras geométricas, ¿ya? Por ejemplo, yo en este ratito tengo acá una figura que es como un ciervo, ¿ya? Y si nos damos cuenta, hasta todo esto, la lógica sería seguir el contorno del dibujo. Pero lo que podemos hacer es darnos cuenta que, por ejemplo, la asta se transforma en un cilindro, y que son pequeños cilindros que se van uniendo, ¿cierto? Que la boca también es un triángulo, que las orejas son triángulos. Y así da la impresión que fuera un poco más fácil lograr dibujar un elemento, ¿ya? Entonces eso es un poco la lógica que tomamos para dibujar, ¿ya?
Entonces acá hay unos ejemplos de personajes muy simples, hechos con formas geométricas. Ustedes también tuvieron que hacer este ejercicio, espero que les haya quedado todo súper bien, ¿cierto? Tratamos de hacer un fanart, pero en modo figura geométrica, y no resulta tan fácil, ¿ya? Porque significa tomar en consideración los elementos más representativos de la forma, ¿ya? Y ese proceso de repente es un poco difícil al ojo, ¿ya? Nosotros tendemos a ver la figura en su totalidad y no fijarnos en los detalles, y eso es lo que tenemos que tratar, por lo menos en la metodología que les estoy contando yo ahora. Otros profesores les pueden contar otras cosas, pero la metodología que yo creo que es muy clave es esta de observación, ¿ya? Y acá hay otros personajes más que parece que también habíamos visto unas clases atrás, unos personajes creados con formas geométricas, que son súper interesantes y nos permiten, ¿cierto?, rápidamente crear un universo de personajes, ¿ya? También habíamos visto esto, estoy haciendo un pequeño repaso. También habíamos visto esto, ¿cierto?, de los personajes cuando ya nosotros empezábamos a reconocer las formas que utilizan, ¿cierto? Este personaje que es muy redondito y este personaje que es más bien recto, ¿ya? Aquí quise poner, y como lo dije la última vez, quise poner dos mujeres, porque generalmente se dice las mujeres están creadas con formas curvas, los hombres con figuras más bien rectas. No es así, específicamente, ¿ya? Sobre todo ahora porque los personajes, las personas en sí, tienden a ser muy diversas, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto, podemos nosotros decidir cómo queremos formar a un personaje dependiendo de las formas más circulares o más rectas, ¿ya? Dependiente de su género, su forma y su origen, ¿ya? Entonces también nosotros trabajamos mucho con esta figura. No sé si alguno utiliza un esqueleto parecido a este para dibujar. A ver si nos pueden dejar por ahí en los comentarios, en el chat, si alguno de los chiquillos, chiquillas, chiquilles dibuja o aprendió a dibujar con esta forma de figurín. Sí, Abigail y Alex dicen que utilizan al menos uno parecido para hacer los croquis. Dice que cuesta de repente para hacerlos en perspectiva. Muy bien, ¿cierto? Justamente nosotros lo utilizamos como base, ¿ya? Y esa base es lo que nos permite, un poco lo que nos contó recién un compañero, no dibujar el personaje solo de frente, ¿ya? Porque cuando nosotros logramos entender que esto es como un monito, ¿cierto? Que se va moviendo. Yo tengo un monito de eso acá, miren, de hecho me voy a parar, permiso. Mira, estos clásicos, no sé si los conocen, que generalmente se ven se pueden comprar en las librerías, ¿cierto? Estos monitos que uno les ponía pose, y son un poquito duros, ya, pero en general, ¿cierto? Esto intenta representar lo mismo que ustedes están representando en esa imagen, ¿ya? Claro, obviamente esto es para guiarnos, hay algunos mucho más flexibles y mucho más interesantes, ¿cierto?, de utilizar, pero este es uno de ellos que se utiliza mucho, ¿cierto? También hay de mano y de otras figuras de otras partes del cuerpo, ¿ya? Entonces es interesante poder utilizar estas bases para poder generar movilidad en los personajes. Ya veo que ahí en el chat alguien preguntó algo, ¿no? Los chiquillos estaban comentando que, bueno, del maniquí, dice que ocupan otros modelos también que consiguen por otras páginas. Muy bien. Bueno, Cecilia dice que ella siente que si uno no sabe bien de anatomía puede adquirir malos hábitos respecto a las formas o cosas así. Muy bien, tiene razón. Nosotros entendemos y comprendemos, ¿cierto?, que la anatomía, nosotros aunque no hagamos dibujo anatómicamente correcto, yo tampoco dibujo anatómicamente correcto por una decisión mía de estilo, ¿ya? Pero obviamente nosotros nos sirve mucho para entender la movilidad de los personajes, ¿sabes? Como entender las reglas para después romperlas, ¿ya? Y eso se aplica en realidad a muchas cosas en la vida. Entonces, es interesante, ¿cierto?, entender las reglas básicas para nosotros después deformarlas, ¿ya? Entonces hoy día, yo normalmente no hago el proceso completo, pero hoy día sí lo vamos a utilizar. Ya vamos a partir desde el monito, ¿cierto?, base, y vamos a generar un personaje en movimiento, ¿ya? Seguimos. También tenemos esta otra ¿cierto?, forma de realizarlo, que es por medio de la referencia. Ya buscar a un personaje, a una fotografía, nosotros mismos también puede ser, y tratar de copiar, ¿cierto?, la forma, ¿ya? Y hay una cosa bien interesante, que también la habíamos visto clase atrás, que es esta línea, ¿cierto?, que ven en el primer dibujo, que es la línea, ¿cierto?, de movimiento, que nos permite a nosotros posicionar el personaje en una forma que no sea justamente una forma recta, ya que no sea una forma tiesa, sino que vaya con el contexto del cuerpo, ¿ya? Entonces aquí yo les quise dejar esta imagen como referencia, que me parece bien bonita, porque muestra como 3 pasos que nosotros podemos seguir hasta lograr el dibujo final, ¿ya? Ahora, entender que no es necesario cuando ya estamos más avanzados hacer todo esto, pero sí nos va a ayudar cuando tengamos dudas respecto a la posición de cierto personaje, ¿cierto?, al movimiento, y si sentemos también, algunos no sé si les pasa, que sienten que los personajes se les ponen demasiado como rígidos,
ya como que el personaje no está fluyendo tan bien. Ya también sirve muchísimo. Sí, dicen que sí. Dicen que sí. Y A lo que todos les nos quería pasa. explicar, a todos nos pasa, ¿cierto? Y lo otro es entender este tipo de imágenes que les estoy mostrando en este rato, que están muy basados, ¿cierto?, en las normas clásicas y cánones de belleza o cánones, ¿cierto?, de estrictamente de simetría, ¿ya? Está así como muy de moda una figura, no sé si la han visto por ahí en redes sociales, que es una figura, una cara como perfecta, y que le empiezan a mover la cara como a las personas y dejan como, no sé, a Dora la exploradora perfecta. No sé si la han visto, no sé si algunos han visto como ese ejercicio. De que no lo han visto, es súper chistoso. Pero, claro, justamente este canon estaba usado, ¿cierto?, para esta eh, preponderancia que tenían los grandes maestros con crear figuras muy simétricas, ¿cierto? Entonces se tiende a usar mucho la geometría para poder crear rostros perfectos, figuras perfectas. Entonces vamos entendiendo que la geometría va siendo parte natural del proceso del dibujo, ¿ya? Y ahí es donde digo algo tenebroso, que las matemáticas también tienen que ver con el dibujo. Y que para alguien como yo, que no sabe, ni siquiera se acuerda cómo dividir, es muy interesante, ¿cierto?, tener que entender que también las matemáticas son parte de ese proceso, ¿cierto? Ahora por medio, ¿cierto?, de reglas estéticas, ¿cierto?, o reglas de proporciones, ¿ya? Así que es bien entretenido conocer y entender ese proceso, y este proceso obviamente no lo vamos a poder ver en clase ahora porque es un poquito más complejo, pero está explicado muy bien en los libros que les enviamos a su correo, así que revísenlo, y ahí se van a poder, ¿cierto?, dar cuenta de algunas reglas básicas. También tengo otras guías un poquito más simples. Si alguno de ustedes siente que las guías que les mandamos son un poquito complejas o no les están sirviendo para su estilo, tenemos una un poquito más simple que les podemos reenviar también, y que son algunas reglas de perspectiva específica, o digo de... esa fue la palabra. Ya, no importa. Pero reglas específicas, de estructura, gracias. Reglas de estructura específicas, ¿cierto?, que les pueden servir muchísimo. Entonces, nos vamos dando cuenta que al momento de observar, no solamente observamos, ¿cierto?, el contorno del ojo, no solamente observamos el pelo del personaje, observamos figuras geométricas, ¿ya? Entonces, eso es la parte importante para entender el dibujo, y lo dividiendo. ¿Por qué? Porque así también cuando ustedes se enfrentan a un dibujo nuevo, no es como decir, quiero dibujar un camión, necesito dibujar un camión minero. Súper, ningún problema. Pero ver el camión minero o dibujar, no sé, una bicicleta, que de hecho es bastante difícil dibujar bicicletas, sabrán por ahí algunos, ¿cierto? Porque a todos se nos complica la parte del arco, tiene una figura súper específica. Y es donde entra el rol de pensar, bueno, entonces voy a dividir por partes. La bicicleta está hecha por triángulo, está hecha, ¿cierto?, por línea recta, por círculo. Y ahí pareciera que se fuera todo solucionando más rápido, ¿cierto? Entonces, ir haciendo esa división nos va a ayudar a ir entendiendo mucho mejor. Y ese proceso de abstracción y de síntesis es el que también nos ayuda a generar una ilustración que tenga también elementos que sean siempre muy importantes, ¿cierto? Como no generar elementos de más, o generar así a lo mejor ilustraciones que quedan como demasiado sobrecargadas porque tienen elementos que se nos ocurrió poner y que no tienen sentido. Entonces, es un proceso de observación que nosotros hacemos antes de dibujar. ¿Todo bien hasta ahí? Karen, Dígame. sí, hay una pregunta que hace Abigail, A ver, que Abigail. dice, ¿entre más simétrico el rostro es mejor? Bueno, contaba los grandes maestros que mientras más simétrico el rostro era más bello. Ellos tenían como estas formas que nosotros vemos sí eran Cánones. más simétricos, pero comprendemos que los rostros no son simétricos. Ya no sé si alguien has visto el póster de La Huérfana, que era una película de terror, que cuando uno la veía estaba de frente al personaje. Si quieren después lo googlean. Estaba de frente al personaje mirando, y era bastante tenebroso, y uno la veía y decía, ¿y por qué se ve tan rara? Así como que a uno lo perturbaba y no sabía por qué. Bueno, el resultado de eso era porque habían tomado el rostro y lo habían replicado. Estaba así, completamente simétrico. Y eso ocasionaba algo súper incómodo en la visión. ¿Ya? Y Cuando algo que flip también la cámara. Cuando flip claro, la cámara. justamente, o por ejemplo esta cosa que pasa mucho que le dicen el Uncanny Valley, no sé si lo conocen ese término, que se usa mucho cuando están esos robots como humanoides, o cuando ven un 3D, es casi humano. Y yo siento un poco incómodo, y dicen, no, si esto no es humano. Ya, eso se llama Uncanny Valley, y se usa mucho, se ve mucho en el 3D y se ve mucho en la robótica, cuando hacen estos personajes como robóticos, y uno se incomoda. ¿Y por qué se incomoda? Porque no es natural. Porque la simetría, ¿cierto?, del rostro no existe. Nosotros no somos simétricos. ¿Ya? Entonces, igual en la imperfección está la belleza y está la naturalidad. Así que es interesante pensar también que esto viene de los grandes maestros, ¿cierto? Y que ellos también tenían una forma diferente de ver la belleza, que es muy diferente a la belleza que nosotros vemos hoy. ¿Ya? Pero sí nos sirve para tener ciertas guías y poder empezar a trabajar. ¿Ya? Entonces, hice acá el mismo ejercicio que había hecho la semana pasada con las niñas bailarinas,
Pero ahora lo hice solo con figuras geométricas para armar este personaje, este bailarín saltarín, ¿cierto? Y lo hice así, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros ya podemos estructurar el personaje como en líneas, en figuras geométricas, y ya podemos armarlo rápidamente, ¿cierto? Entonces, así da un poco menos de miedo a empezar un dibujo, que ha sido un poco lo que hemos tratado de hablar en estas clases, ¿cierto? Como de partir desde el hecho de observar el personaje e irlo dividiendo en zonas para poder dibujarlo. Ya se dan cuenta, esto está conformado por figuras más bien rectas como rectángulos, ¿cierto? También tenemos triángulos y círculos. Y también en el centro, en la parte de la figura, en la parte del centro de la figura, en la columna, lo que sería la columna, hice una pequeña línea que me permite a mí ver el movimiento del cuerpo. ¿Ya? También acuérdense que hicimos algo similar cuando vimos el dibujo de la niña que estaba haciendo yoga, ¿se acuerdan? También es una forma como de empezar a hacer que el dibujo se vea un poco menos tieso. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos personajes y queremos simplificarlo? ¿Ya? Entonces yo les quise mostrar este dibujo, no sé si está tan bonito, no está tan bueno, pero sí me pareció interesante porque muestra niveles de simplificación. ¿Ya? Y esto también es interesante porque hay muchos estilos gráficos que se basan en que uno pueda simplificar. ¿Y por qué es entretenido eso? Porque les va a permitir dibujar de muchas formas diferentes. Es súper útil, sobre todo cuando queremos ilustrar, como para trabajar en ello. Yo siempre le digo a mis alumnos, si alguien viene y te dice, bueno, quiero dibujar, no sé, necesito dibujar animales tiernos. Yo digo, no, es que no sé dibujar animales tiernos, así que chao. O sea, igual es como complicado, ¿cierto? Negarse a utilizar ciertos estilos. Es bueno también tener un registro más o menos amplio, tener nuestro registro propio, ¿cierto? No, las cosas que a nosotros nos gusta mucho hacer, pero también poder ver si podemos empezar a intercambiar y cambiar, ¿cierto? Ciertas cositas pequeñitas y poder hacerlo un poco más simplificado o un poco más complejo para tener diferentes estilos. ¿Ya? ¿Quiénes usan mucho esto? Los japoneses, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta cuando ustedes están leyendo un manga, viendo un anime, ven que el personaje de repente aparece súper bien dibujado, súper complejo, y después al segundo, cuando pasa algo chistoso, cambia, y después pasa algo tierno y cambia nuevamente a un personaje chibi, ¿ya? Entonces todo ese proceso de simplificación no son personajes diferentes, es el mismo que va cambiando, ¿cierto? Un poco como el idioma en que lo vamos dibujando. En Slam Dunk pasa eso, En me Slam acuerdo. Dunk pasaba, ¿cierto? No sé si alguien más ha visto algún ejemplo, en Sailor Moon pasaba mucho, Pokémon dicen, ahora, en Pokémon Pokémon, ahora. ¿sí? Como el de ahora, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿y para qué sirve? ¿Para qué creen ustedes que sirve cambiar a los personajes de esta forma a través de la narración? ¿Se les ocurre? Bueno, Cecilia dice que dicen cosas distintas. ¿El mensaje puede ser? Muy bien, ¿cierto? Nosotros hacemos un personaje más tierno, podemos atraer a ideas más como graciosas, ¿cierto? Pero si dibujamos este personaje tierno, y no sé, bueno, hay algunos animes que lo hacen, pero estos personajes tiernos que les están pasando cosas muy malas, tiende a haber como una dicotomía, ¿cierto? ¿Ya? Igual hay animes que lo hacen, ¿cierto? Y sabemos que son muy conocidos, pero es entretenido, ¿cierto? Esa utilización de los lenguajes para poder expresar cosas diferentes. Yo siempre digo, no sé si ustedes conocen Shin-Chan, no sé si alguno ha visto Shin-Chan, es medio viejito, pero si alguno ha visto Shin-Chan, Shin-Chan todo el mundo dice, oh, está re mal dibujado. Sí, es cierto, está súper mal dibujado, ¿ya? Pero si Shin-Chan fuera dibujado mucho mejor, quizás no sería tan chistoso, Está chistoso, claro. ¿ya? Entonces, justamente tiene que ver con aquello. Ya tiene que ver con que el dibujo también va en servicio a la narración. Lo mismo que el cómic, ¿cierto? También el dibujo va en servicio a la acción. ¿Ya? Entonces eso es súper entretenido de tener en consideración y que ustedes puedan variar su registro. O sea, que el mismo personaje lo puedan dibujar de diferentes formas, pero que siga siendo el mismo. ¿Ya? Acá otro ejemplo, me quedó medio fome el PowerPoint, pero acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? De un personaje principal. El personaje, ¿cierto? Como que va cambiando la altura de las cabezas, ¿cierto? Va cambiando su medida y va cambiando sus proporciones, ¿ya? Hasta que la hace ser un personaje más bien como clásico del anime, después tenemos un personaje que parece ser un poco más juvenil, y finalmente llegamos al chibi, que tienden a ser más chistoso, ¿cierto? Entonces nos permite el mismo personaje y lo transforma. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Reclamos? ¿No? Sobra. ¿Ya? Entonces pasamos de nuevo a lo que estábamos conversando antes de utilizar la forma geométrica para crear personajes, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos hartos ejemplos? Acá les dejo hartos cuerpos divertidos. Estoy segura que si quisiéramos, no tenemos tiempo en esta clase, pero si quisiéramos podríamos ponerle un nombre, ponerle una profesión y una personalidad a cada uno de estos personajes solamente por estas siluetas. ¿Ya? Es muy factible que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque vamos desarrollando, ¿cierto? Y vamos creando cierto tipo de formas a cierto tipo de personalidades, a cierto tipo, ¿cierto?, de personajes.
Y eso es un trabajo súper interesante que es el estereotipo. Ahora, el estereotipo es bueno cuando nos permite narrar una historia, es malo cuando nos hace prejuzgar, ¿cierto? Obviamente. Pero cuando queremos narrar una historia, si vemos a un personaje, ¿cierto?, que está con una bata blanca, no tengo por qué venir y decir, este personaje es doctor. No, o sea, uno tiende a pensar ya y sabe, y a generalizar y a entender ciertas cosas sin necesidad de que te las explique. Ya, entonces, por eso también es interesante este tipo de manejo, ¿cierto? Si hacemos un personaje con la cabeza grande, pareciera que fuera muy inteligente. Si hacemos un dibujo, un personaje más bajito, parece como que fuera más maldadoso. Si hacemos una mujer curvilínea, parece que fuera como, no sé, como muy sexy. Ya, todo ese tipo de cosas es entretenido y también la podemos usar a favor, ¿cierto? Podemos cambiarlo. Si sabemos que un personaje ya va a parecer sexy porque es muy curvilíneo, podemos hacerla que sea, no sé, súper súper temerosa. Entonces automáticamente se vuelve algo más divertido, ¿cierto? Y se transforma en un recurso. ¿Ya? Y acá lo mismo, pero con los rostros. Este ejemplo no lo vamos a hacer hoy día, pero si alguien lo quiere hacer en su casa, es súper entretenido que esto de agarrar formas, de irlas transformando, ir haciendo formas básicas, ir creando personajes que sean muy graciosos. Acá les dejé un ejemplo a mano izquierda de personajes creados, ¿cierto?, con esta lógica de la explicación a mano derecha, que es tomar forma y irla entremezclando. Que es lo que yo voy a hacer ahora para dibujar, ¿cierto? Y van saliendo los personajes súper graciosos. Así que si alguno de ustedes de repente está un poco aburrido y quiere empezar a crear personajes nuevos, los invito, ¿cierto?, a que tomen formas geométricas, las vayan transformando, las vayan mezclando y traten de sacar rostros de ahí. Y van a salir cosas súper buenas, estoy segura que sí. Así que vayan también haciendo este tipo de ejercicios que les van a ayudar, ¿cierto?, a poder conocer mucho mejor este proceso. Karen, Alex nos consulta, bueno, a base de esto de estructura y también del tema de las cabezas, en esto de la proporción por cabeza, esto que genera una proporción de acuerdo a la edad y al cuerpo del personaje. Claro, Sí, justamente eso está en las guías que les mandamos, chiquillos, pero generalmente las cabezas van como por altura de personaje. Por ejemplo, los personajes de anime generalmente son como de 5 o 6 cabezas, eso quiere decir que son como de 1,50 m y 2,60 m aprox. Entonces, mientras más cabezas tenga el personaje, más alto, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cierto?, es poder tomar el tamaño del dibujo de la cabeza y poder replicarlo hacia abajo, y en base a eso crear una estructura de que el personaje sea con una proporcionalidad, ¿cierto?, de torso y de piernas, ¿ya? Porque generalmente, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros dibujamos hasta acá y después las piernas nos quedan cortas, o los brazos nos quedan cortos, ¿ya? Entonces nos permite medir súper bien al personaje e ir conociéndolo. Ahora, la cantidad de cabezas que tiene es la altura que tiene el personaje aproximadamente en la vida real, ¿ya? Como 5 cabezas son generalmente lo que mide el personaje anime, miden como 1,60 m y tanto, 5 o 6 cabezas, es como el humano como normal. 7 cabezas, ¿cierto? Si viene de ser personaje un poquito más alto, ya como 1,80 m por ahí, y después vamos subiendo y subiendo el número de cabezas, ¿cierto? Y vamos creando personajes cada vez más grandes, más altos, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden medir su cabeza. Vayan a ver si hacen en la casa ese ejercicio, vayan viendo cuánto mide su cabeza y cuántas cabezas creen que miden. A ver si alguno la chunta ahí en el chat. Carlos y Priscila son súper altos, así que me imagino que miden más cabezas que yo. Así Sí, que... pero yo soy Pero, cabezón, entonces bueno, tú sos cabezón, así que ahí habría algo interesante. Es interesante eso no también, porque además podría depende del haber. tamaño de la cabeza, claro. Pero eso va Ah, a ir, chiquillos, así que si no lo recibieron, para que lo revisen, va todo eso ahí. ¿Ya? Y acá una simplificación simple, valga la redundancia, una simplificación simple de un personaje. ¿Ya? Esto es para un diseño, que obviamente el proceso es completamente diferente, pero utiliza dibujo, ¿cierto? Utiliza ilustración. Y acá el primero que vemos es un boceto, que se dan cuenta después se simplifica a un nivel mucho más amplio del primer dibujo. Y el primer dibujo ya era simple. Entonces, un dibujo siempre puede ser más simple. Y sin la necesidad, ¿cierto?, de quitar lo que quiere decir, ¿cierto?, de quitar la importancia de lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, eso lo digo un poco para que entendamos que podemos hacer personajes muy complejos y también personajes muy simples y deberían estar igual de bien mientras funcionen para lo que queremos contar. ¿Ya? Y ahora viene la parte entretenida, ¿cierto?, que tiene que ver con el estilo, porque algunos me van a decir, pero profe, a mí me gusta hacer dibujos así como más bacanes, pues no me gusta dibujar monos simples. Ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el estilo de dibujo, cierto? Este dibujo es medio, como que es medio tétrico. Ya, por si acaso, arribita están los nombres de los ilustradores, por si acaso los quieren seguir, ya, para que los puedan seguir, arribita están son todas cuentas de Behance, así que arriba los pueden empezar a seguir y copuchar sus ilustraciones, ¿ya? Entonces, bueno, como sabemos, hay muchos tipos de ilustraciones, ¿cierto? La cara de Carlos así como que está perturbado por el ojo.
Ya la voy a cambiar. Ya, la cambié. Entonces, pero lo hice a propósito. Lo hice a propósito porque es un estilo bien interesante que ha estado como bien, ¿cierto? Está como bien de moda en este momento, que este personaje, ¿cierto? Como de un mundo muy, muy noventero, ¿cierto? Pero que tiene como toques también medios gore, que tiene toques también un poco más oscuros. Y es bien interesante también porque últimamente se está utilizando muchísimo, ¿ya? Acá tenemos otro estilo, un personaje súper simple, un perro vestido, ¿ya? También muy simple, un estilo que se utiliza mucho, sobre todo en lo cómico. No sé si alguno de ustedes sigue algún artista en Instagram que tenga este estilo. Hay muchas cuentas que utilizan este tipo de narraciones, ¿ya? Y también a mano derecha tenemos a otra artista, ¿cierto? Que tiene este personaje muy, muy kawaii, muy, muy como moderno también, que viene un poco de la herencia del personaje que les mostré anteriormente, ¿cierto? Acá también tenemos la ilustración más orientada hacia lo editorial, hacia el libro, ¿cierto? Esta es una ilustración de The Magic Bubbles, que es un cuento y que tiene un personaje, ¿cierto?, más infantil, pero que es muy pictórico. Esto tiene muchos detalles, es como que a pesar de que el personaje es bastante simple, tiene mucho detalle, ¿cierto? Y eso también permite que no se pierda la complejidad. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que podemos incluir complejidad no solamente en el estilo de dibujo que sea realista, sino también en el tipo de pintura, en el tipo de composición y en el tipo de elementos que vamos a ingresar. Hablando de esto mismo, como de complejidad y el tema de tener un estilo, Daniela nos consulta qué tan importante es tener un estilo para comisionar o para llamar a posibles proyectos, dice ella, que dice que no puede encontrar su propio estilo. Es que encontrar el estilo es una cosa súper complicada. Yo creo que el estilo se arma, chiquillos, al igual que nosotros como personas, se arma, ¿cierto?, como de la unión de referentes. Ya, entonces ustedes seguramente empezaron a dibujar porque les gustó algún tipo de dibujo. A mí me gustó, mi principal como inspiración es Sailor Moon. Yo empecé a dibujar porque me gustó Sailor Moon. Y yo dibujé durante muchos años como personajes de anime, durante muchos años. Después me gustó Ratma y cambié la forma de los personajes y era más bajito. Después me gustó, no sé, me empezó a gustar el tema del libro Albo y empecé así como a achicar a los personajes y hacerlos más infantiles. Pero me di cuenta que me gustaban los colores. Entonces, como que eso, si esto estoy hablando de un transcurso de alrededor como de 10 años. ¿Ya? Entonces, empezar a buscar referentes de cosas que te gusten, empezar a mezclar las cosas que te llaman la atención, va a hacer que finalmente sea la unión de tantos estilos que sea un estilo propio. Ahora, ¿qué tan importante es eso a la hora de comisionar? Va a depender en realidad, yo creo que en este momento depende mucho también de la conexión que haya con los clientes, sobre todo porque las comisiones se hacen por internet. ¿Ya? Entonces, si tú logras tener una cuenta que tenga algo interesante que decir, que tú puedas conversar con la gente que te ve, ¿cierto? Y puedes generar una relación, aparte del estilo y con tus personajes, es muy posible que te comisionen, ¿cierto? Ya por el hecho de que tienen algo tuyo. Y creo que eso es muy interesante porque se mezcla un poco como ser el influencer con ser el ilustrador. Es bien interesante. Donde sí el estilo es un poco más preponderante es cuando uno trabaja con clientes. Por ejemplo, cuando a mí me ha tocado trabajar con editoriales y las editoriales te piden un estilo específico. Uno les manda el portafolio, ¿cierto? Con todo tu estilo y te dicen, no, quiero esto. Y eso funciona así. O sea, por eso yo digo que igual es bueno tener de repente harto estilo, o por lo menos que se parezcan entre sí, pero que sean más o menos variados, para que también ustedes tengan como un amplio espectro de donde elegir y poder mandar portafolios. Porque, por ejemplo, si un portafolio para dibujar libros infantiles, no es el mismo portafolio que deberíamos mandar para hacer, no sé, trabajar en juegos. Quizás no es el mismo portafolio. No mandamos las mismas cosas. Ya lo mismo los diseñadores, nosotros, por ejemplo, si estamos mandando para hacer marcas, mandamos los logos, pero no mandamos quizás las páginas web, no sé, por decir algo, o los videos. ¿Ya? Entonces siempre hay que ir pensando como los currículum, chiquillos, lo mismo que los currículum. Entonces, si ustedes van a trabajar en retail, no mandan el mismo currículum que si van a hacer ayudantía en la universidad. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica, ¿cierto?, de cómo nosotros vamos manejando eso, y eso se hace única y exclusivamente practicando y viendo muchos monos. Así que con paciencia nomás, con paciencia. Acá más estilos. Ay, me pasé. No sé cómo volver, chiquillos. Ahí está. Acá dos estilos más, uno mucho más simple, como siguiendo con la onda cósmica. Hoy día nos contaba Catherine que hay eclipse, así que les aprovecho de dejar acá algo cósmico. Y también un estilo, ¿cierto?, más urbano, ya más orientado como al vector, ahí con tatuaje, más como de esa estética. Ahí van los nombres, ¿cierto?, como siempre, para que ustedes puedan revisar después los portafolios tranquilamente. Y acá se me fue el nombre, no sé dónde lo metí, pero también se los voy a dejar. Y acá un estilo, ¿cierto?, un poco más de acción,
una mezcla como medio americano-japonesa, bien interesante, que también se está utilizando mucho, sobre todo por estos ciertos dibujos animados como el CalArt, que está como bien como en boga en esta parte. ¿Ya? Entonces, eso. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Porque vamos a empezar con la práctica. ¿Alguna duda, consulta, comentario, reclamo? No, en realidad estaban comentando, bueno, pregunta Peli, ¿cuál era la tarea que tenían que enviar anteriormente? No sé si era... ¿Cuál era la tarea? A ver si se acuerda alguien. A ver si ayuda ahí en los comentarios. ¿Cuál era la tarea? A ver si ayudan a la compañera. Sí, para ayudar a la compa, po. Chiquillos. A ver. Ahí está, Alex. Dibujar con figuras geométricas. Muy bien. Esa era una y la otra, ¿cierto? Era pintar con todas las técnicas que pudieran. ¿Ya? Está súper entretenido eso. Chiquillo, en todo caso, esto no es clase, así que si no lo hicieron, no se estresen. La idea era que practicaran, ¿ya? Así que los que quieran mandan, lo que no hicieron nada, no se preocupen, está bien, ¿ya? Esto es para divertirse, no es para clase, ya tenemos suficiente estrés, ¿ya? Entonces ahora yo lo que voy a hacer es algo muy extraño, vamos a esperar que funcione. Me voy a cambiar de cámara, ¿ya? Para esto voy a pedirles que si alguno de ustedes tiene estos materiales, que los traiga, o que los tenga cerquita, así que quiera avanzar con nosotros para que dibujemos todos juntos. Lápiz de colores, lápiz de grafito, y vamos a hacer, ¿cierto?, un personaje en técnica mixta, ¿ya? Así que me voy a salir de acá, después les voy a mostrar el encargo. Y, ¿cómo están? Hola. Y me voy a cambiar de cámara. Vamos a ver si funciona. Dame un segundo, chiquillos. Ya, chiquillos, ¿me escuchan? ¿Priscila, se escucha? ¿Se Sí, escucha? se escucha. ¿Sí se escucha Sí. bien? Ya, Sí, súper. se escucha bien. Entonces ahora vamos a cambiar de cámara y vamos a pasar a la mesa de dibujo, ¿cierto? ¿Me podían hacer un pequeño resumen? Chiquillos, ahí ayuden a Marcela que le hagan un pequeño resumen a la Marce que estaba en clases. Y yo me voy a cambiar, ¿cierto?, de posición. Permiso, chiquillos, voy a hacer acá un pequeño cambio de trama. Estoy cambiando de posición mis cosas. Los voy a estar dando de espalda, así que ahí mis compañeros, que son Carlitos y Priscila, van a ir ayudándome, ¿cierto?, en este proceso. Ya. Listo. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Está con un poquito de delay, chiquillos, así que van a tener que tener paciencia. Pero igual se puede ver mucho mejor que si pusiera el computador, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a trabajar, ¿cierto?, con algunas acuarelas. Tenemos algunos materiales simples también. Ya. Tenemos este material, ¿cierto?, que son unas acuarelas Pentel, ya que son como bien clásicas, las venden en los supermercados y vienen en formato tubo. ¿Ya? Ahí está. Listo. Demos un segundo, chiquillos, que voy a dejar pineado porque nosotros estamos grabando esta sesión, así que voy a ver si puedo dejar el video tomado. Ahí está, ya. Para que después lo puedan ver de cerca, así que no lo pueden ver bien ahora. Ya, entonces aquí tenemos una... A ver, un poco, chiquillos, que es medio pesadita la cámara. Es con una cámara reflex, por si acaso. Es la primera vez que lo hacemos, así que ustedes son mis conejillos de India. No logra enfocar, pero por lo menos No lo se ve enfocar, el pero ahí tubo. se ve más o menos, Claro. se ve, ¿cierto? Que ya, listo, sí, ya. Estamos con esta cajita, ¿cierto? Vamos a seguir avanzando. Estamos con estos lápices de colores, que son los que les mostré hace unas clases atrás, ¿cierto? Que son los Giotto Steel Novo. ¿Ya? Ahí está Giotto Steel Novo, que en este caso son 50 colores, pero ustedes con los que tengan en la casa bastante bien, es cuando lo venden en el supermercado, ¿ya? También vamos a trabajar hoy día con un bloc de acuarela. Ustedes trabajen con el bloc que tengan en la casa. Yo voy a trabajar con este, que es un bloc de Fabriano. ¿Ya? Ahí la vaca, ya, la gracia de esto es fijarse en esto, que es el gramo que tiene el bloc, ¿ya? Que tiene que ver con el grosor, lo habíamos hablado en la clase pasada, ¿cierto? Tiene que ver con el grosor del papel. Súper. También vamos a trabajar, ¿cierto?, con lápiz de grafito. Ustedes pueden trabajar con un lápiz de grafito cualquiera, yo estoy marketeando con mi marca, pero un lápiz de grafito normal, o si no, yo en este caso te voy a trabajar con un lápiz de color azul.
¿Qué más vamos a utilizar el día de hoy? Vamos a utilizar pinceles, los que tengan en su casa. Yo en este rato voy a usar de paleta. Y tengo también de estos que son como peluditos, que son muy clásicos también, que los venden ahí en los súper, porque estos me sirven para depositar color. ¿Ya? Me van avisando, Priscila. Carlos, ¿te escucha bien, cierto? Sí, se Sí, se escucha escucha bien. bien. Karen, ¿puedes verificar en la grabación, en la cámara del Zoom, qué pantalla principal te está grabando? Dicen los Estoy- chiquillos que se cambia la cámara. Ve si puedes dejar estática la tuya. Yo la tengo estática en mi grabación, tengo pineada mi Ya, cámara, pero no ya. sé. Ahí para que los chiquillos no se pierdan, tienen que cada uno poner arriba en la vista del hablante, creo que dice. Sí, vista del hablante, y ahí van a poder ver la cámara de quien nos está dando el taller, ¿cierto? Sí, justamente. ¿Me escuchan ahí, chiquillos? Cuando yo hable, la cámara se les va a piñar, se les va a quedar como arriba. Me van comentando si es así. Parece que sí, parece que no. Ah, ya, lo que pasa es que cuando hablo yo se cambia. Entonces Ah, cuando salgan preguntas, voy a activar el audio, ¿ya? súper, ningún problema. Muchas gracias, chiquillos. Ustedes cualquier consulta me van, o sea, cualquier cosa, Priscila, Carlos, por favor me van avisando porque estoy de espalda en toda la pantalla de computadora. Así que ustedes van a ser mis ojos. ¿Ya? No hay problema. También tenemos acá una gomita, una estabilo negra. Generalmente estas dejan menos manchas, ¿ya? Pero las que tengan en su casa funciona bien. Y finalmente, agüita. Como siempre, agua y un mezclador para poder grabar tranquilamente. Entonces, hoy día la idea, chiquillos, es que empecemos a hacer un personaje. ¿Ya? Yo no les voy a decir qué tipo de personaje tienen que crear, pero yo voy a diseñar uno. Y voy a mostrarles ¿cierto? Un ejercicio que hicimos hace unas clases atrás, un tiempo atrás, en un live con Biblioteca Viva, que siempre lo muestro porque creo que entiende bien el proceso, que hicimos un dibujo de la Caperucita Roja. No sé si vieron ese live, yo sé que algunos estaban ahí conectados. ¿Ya? Acá hicimos un dibujo, ¿cierto?, de la Caperucita Roja, donde contábamos, ¿cierto?, la parte del inicio, donde se le da la orden a la mamá para, o sea, la mamá le da la orden a la Caperucita para que fuera a dejarle las cosas a su abuelita. Y acá tenemos un dibujo, ¿cierto? Igual es un dibujo simple, dentro de todo, ¿cierto? Y que está hecho, ¿cierto? Con un estilo, igual tiene algunos detalles, ¿cierto? Y después, posteriormente, yo lo transformé a esto. Este es el dibujo final, este es el boceto, este es el dibujo final, ¿ya? Pero lo interesante de esto es que, un poco comentando lo que habíamos visto al inicio, pude transformar ese dibujo a estas dos versiones también. Tengo esta versión, que es la que les voy a mostrar acá, y si se dan cuenta, es un poco más simple, pero que da la misma información. Y después dije, no, creo que hay posibilidad de hacerlo mucho más simple todavía, y lo transformé en esto. ¿Pueden encontrar cuáles son las figuras básicas en esta ilustración? ¿Alguien me puede decir cómo está compuesta? ¿Alguien ahí me va a ir contando, Priscila o Carlos, qué van diciendo los chiquillos en el chat? Triángulos, dicen los chiquillos. Triángulos, Triángulo. círculos, triángulos y cilindros. Y cilindro, muy bien, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que de esto a esto hay harta dificultad, ¿cierto? Estética. O sea, tenemos, ¿cierto? El dibujo con mucha más complejidad, pero la información es la misma. ¿Ya? Entonces es interesante que podamos hacer este tipo de ejercicios, chiquillos, cuando tengan tiempo en su casa, de poder transformar, ¿cierto? Una ilustración que ustedes consideren que les quedó bien, que les gustó, ¿cierto? Transformar y ver si existe la factibilidad de empezar a hacerlo de una forma mucho más simple. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, van apareciendo, ¿cierto? El lenguaje de la ilustración, que recuerden que como lo habíamos dicho, siempre tiene que ver con comunicar, aparece, ¿cierto? Independiente del estilo que utilicemos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a empezar a diseñar un personaje y lo voy a diseñar a través de formas simples. Ando un poco como, ustedes pueden hacer el dibujo que quieran, ¿cierto? Pero yo ando así como un poco como dando vueltas con un personaje que tengo, que también lo hice en mi clase, un personaje que es una Magical Girl, ya está la historia, ¿eh? Rápida. Es una Magical Girl, ¿cierto? Que creo que se lo conté también a la Priscila, que es una Magical Girl que ahora ya no tiene 15 años, ¿cierto? Como Sailor Moon, que tenía como 14 años, ¿cierto? Ahora tiene cerca de 30 y tantos años. Y bueno, resulta que la pega de guerrera mágica ya no está tan buena, ¿cierto? Y se tuvo que dedicar a otras cosas de su vida, como a ser supervisora de supermercado, ¿cierto? Y decidió que, pucha,
Sandra con faldas tan cortas, andar ahí con sus cosas mágicas, no era una cosa de ella, entonces dije que iba a empezar a diseñar un personaje de cómo sería una Magical Girl, pero si fuera un poco mayor, ¿cierto? ¿Cómo sería eso? ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo y ya la gente no es tan mágica? Entonces me puse a generar este personaje y se quedó pegado, dice acá, no movió nomás Maximiliano, mira, ahí está. Está quieta. Estoy quieta yo. ¿Ya? Entonces voy a pensar cómo puedo desarrollar este personaje rápidamente y lo voy a bocetear con color azul. Ya estoy trabajando con el Carandash que les mostré la semana pasada. Y voy a empezar, ¿cierto?, con una figura circular. ¿Ya? Recuerden que para bocetear siempre tratamos de hacerlo con una línea suave, ya no marcar tan fuerte para que después podamos borrar. La gracia de este lápiz, en todo caso, como les había contado en la clase pasada, es que borra bastante bien a pesar de que uno marque. Como bien mágico, la verdad. ¿Ya? Entonces, bien mágico, la verdad. Entonces voy a hacer este personaje que les estaba contando. Se me ocurre que, se me ocurre que sea como que sea chilena. Entonces, como es chilena, recuerdo que las mujeres chilenas no somos tan altas, ¿cierto? Entonces voy a hacerla a lo mejor de una poca cantidad de cabeza. Y acá vamos a empezar a utilizar la técnica que me comentaban ustedes. Vamos a ver si es bajita, tiene que medir a lo largo así como alrededor de 5 cabezas. Así que voy a hacer acá 1, 2, 3, 4, 5. Ya esa sería la medida del personaje. Y se me ocurre que sea más bien redondita. Así que voy a generar un círculo en esta zona, que tenga así como un torso más o menos amplio, que tenga caderas. Quiero que tenga caderas bien amplias, como buena chilena, ¿cierto? Y acá irían sus piernas, que también serían bien torneadas, porque, obvio. Porque cuando uno se alimenta de pollo, la pasa bien, ¿cierto? Entonces, ahí estaría el personaje, ¿cierto? Yo siempre le hago los zapatitos como un triángulo, ustedes lo pueden hacer ahí de la forma que consideren más simple. Se puede ver el dibujo, ¿cierto? Sí, está un poquito claro, pero no se preocupen porque después lo vamos a remarcar. Ya voy a bajarle un poco a la luz, chiquillo, porque ahora a lo mejor se ve un poquito mejor. Creo que ahí se ve un poquito mejor, sí. Ya. Y seguimos dibujando, ¿cierto? Lo voy a hacer ahí en una posición de guerrera. Ya, bien. Y ahora no me quedó tan derecho el dibujo, me debería quedar un poquito más derecho. Pero bueno. Y ahora, ¿cierto? Ahí con esto ya podemos tener unas formas básicas. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue generar, ¿cierto?, formas circulares, círculo en el centro, círculo en el pecho, círculo en la cadera, y las piernas que también fueran muy circulares, ¿cierto? Para crear un personaje que nos da la sensación de que fuera muy tierno, muy ameno, como muy apretable, ¿ya? Entonces, con esta base lista, ya podemos empezar a agregar algunos detalles, ¿ya? Si seguimos trabajando con los círculos, la idea es que, no sé si alguno de ustedes ha visto Steven Universe, por ejemplo, podemos ver a personajes como Garner, que están, ¿cierto? Y el mismo Steven, que están generalmente diseñados con muchos círculos. Entonces, se tienden a ver muy tiernos, se tienden a ver muy amigables. Y entonces, vamos a ver, ahí Abigail dice que se ha visto la serie, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a agregarle un poco de detalle a este personaje. Voy a hacerle, ¿cierto?, un pelo más bien circular. Le voy a hacer ahí unos detalles. A ver que sea un pelo como que pareciera que fuera, ¿cómo se llama? Con rulos. Ya le voy a hacer ahí una chasquilla, porque a mí no le gusta la chasquilla. A nadie le gusta la chasquilla. ¿Ya? Podemos hacerle un traje divertido, ¿cierto? Hasta la película, preguntan, dice que Maximiliano que vio, qué bueno. Aquí ya pueden notar más el cuerpo, ¿cierto? Yo el otro día la dibujé, así que le voy a dibujar los mismos detalles. Le hice una capa. Mira, Juliet nos dice un tip que dice, Steven usa el estilo CalArt, pero Claro. es de distintos dibujantes. Ahí Justamente. para quienes no sabían. Muy bien ahí, ¿qué nos cuenta esto? La Juliet, justamente. Si no conocen el estilo CalArt, tiene que verse con la escuela CalArt. Así que, Escuela de California de Arte. Así que si no la han visto, revisen ahí y se dan cuenta cuánta gente salió a esa escuela. Hay escuelas famosas de arte. Nosotros cuando estudiamos diseño nos cuentan mucho de la Bauhaus. ¿Cierto, Vicina? Totalmente cierto. Ya. Y
Vamos a hacerle ahí unos guantes. ¿Qué otra cosa más tienen las Magical Girls? Tienen ahí como no me acuerdo que le hice un rosón, le hice una perla gigante acá en el pecho. Y se dan cuenta, estoy haciendo casi todas las formas circulares. Ya no estoy terminando los dibujos, o terminando, se dan cuenta acá. No lo terminé en punta, lo terminé en círculo. ¿Ya? Estoy tratando como de generar un idioma, ¿cierto? Para todo el dibujo, que sea más bien redondito, porque acá me pifié. Lo voy a hacer redondito. Estoy tratando de que todo el personaje pareciera que estuviera conformado por el mismo tipo de líneas. Ya las manos también las voy a hacer muy redonditas. Yo tiendo a hacer las manos más puntiagudas, así que esto que estoy haciendo igual me cuesta. ¿Ya? Y eso es lo difícil también, ¿cierto? De repente tratar de nosotros ponernos algunas dificultades. Le voy a hacer una falda, porque no puede ser Magical Girl si no tiene falda, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Ustedes espero que también estén diseñando un personaje con formas básicas, ¿cierto? En base a alguna forma básica. Pueden ser triángulos, círculos, como lo vimos recién, ¿cierto? ¿Ya? Y se dieron cuenta y ya se empieza a notar que es más bajita. ¿Ya? Que tiene tic, dicen ahí, justamente. Entonces se empieza a dar cuenta que es más bajita, más curvilínea, ¿cierto? Más Kardashian, todas sus cosas. Y esto es interesante porque recuerden que lo que nos parece bello en este momento no era lo que nos parecía bello, por ejemplo, en los 90, cuando estaban las supermodelos, o después los 2000, cuando estaban estas modelos que eran muy delgadas, ¿cierto? Entonces la belleza también va cambiando, al igual como la percepción de lo que nos parece bonito, ¿cierto? Entonces, es interesante ir descubriendo todos esos cambios y viviéndolos también, y ojalá que nos toquen una de esas, nosotros caer en ese canon de belleza también. Aquí no. ¿Ya? Karen, hay varios del chat que están dibujando. Podría ser que antes de terminar pudiera mostrarnos por las cámaras, claro. Sí, además. Yo digo que sí, apruebo. Ya, dibujen nomás, chiquillos, espero que les esté quedando muy bacán, ¿cierto? Pero traten de respetar, ¿cierto? Estas reglas que se pusieron. Si dijimos, voy a dibujar cosas más bien circulares, tratemos, ¿cierto? Por ejemplo, yo no me respeto a mí misma, miren. ¿Qué pasó ahí? Hice la punta, ya. Me tengo que respetar, entonces voy a borrar esto, ¿cierto? Y voy a tratar de utilizar solo formas más curvas, como dije al inicio, ¿ya? Es claro, porque uno cuando tiene un estilo tiende a hacerlo de la misma manera, ¿ya? Pero no importa, con esto podemos buscar formas nuevas de desarrollar, ¿cierto? Las cosas que estamos haciendo. A cuidar los ángulos. Cuidar los ángulos, justamente. Alguno me va a decir, ¿sabe qué? Yo quiero usar solo líneas rectas. Vamos a ver cómo queda ese personaje. ¿Ya? Bueno, tenía tacos, le quité los tacos porque le dolía los pies, que estábamos cuarentena. Anda con tacos cuarentena. Ya. Karen, Abigail nos dice que no le salen los tobillos. ¿Algún tip para eso? No le salen los tobillos. ¿Pero qué parte del tobillo? ¿El huesito? ¿Cómo qué parte? O la parte donde se une con el pie. Ojo que yo siempre he pensado que lo que hacer pie es más difícil que dibujar mano, ¿eh? No sé si a alguno le pasa, no sé si le sucede eso mismo. Yo siempre he considerado que dibujar pie es súper difícil. Ah, la conexión del tobillo al pie. La conexión del tobillo al pie, claro, es difícil esa parte, es súper difícil. Dice, le cuesta simplificar el dibujo, dice Daniela. Esa es una labor de este proceso. Esto es justamente lo que estamos tratando de hacer, ¿cierto? Yo estoy dibujando personajes, después lo voy a hacer un poco más simple, así que esa es la idea, ¿cierto? Por ejemplo, esta parte a mí la que me cuesta, esta. No sé si es la misma que le cuesta a la Abigail del pie. Nicole nos cuenta de que siempre dejaba a los personajes flotando en el aire por no dibujar los pies. Recuerden que los pies ya dijimos que los podíamos hacer transformar en triángulos, así que, por ejemplo, una solución sería hacerlos así, ¿cierto? Como unos triángulos. Y después le podemos agregar algunos detalles, pero vayan practicando los pies porque uno tiende mucho a practicar las manos, pero no practica tanto los pies. En las guías que les mandamos también van diseños de pie, creo, y diferentes posiciones, pero yo encuentro que es súper difícil dibujar pies. Y es súper difícil también cambiar los zapatos. No sé si a alguno le pasa que no se siempre dibuja, por ejemplo, con taco. Le voy a hacer una capa corta, porque según lo que decía en la moda no teníamos que usar capas, ¿cierto? Pero voy a hacer una capa cortita que no le moleste cuando tenga que salir corriendo, ni se la pise. Las mujeres que andamos con vestidos largos sabrán lo que se siente pisarse los vestidos, debe ser muy similar a pisarse una cama. Ahí está. Ya. Y ahora le vamos a hacer el rostro. Y ahí quedaría, se dan cuenta que se nota que es más bajita, que no es como alta. ¿Ya?
No como Sailor Moon, por ejemplo, que Sailor Moon es un personaje muy alto, ¿ya? O este personaje que tenemos acá, que también es muy alto, ¿se dan cuenta? No es así, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Utilizamos las formas básicas y aparte redujimos la cantidad de cabezas para hacerla más, de una altura más realista, ¿ya? Y aquí también le vamos a hacer un rostro y también vamos a respetar lo que dijimos, ¿cierto? Voy a utilizar círculo. Además salió un personaje como un poco anime, un poco medio raro, pero vamos a ir probando que nos sale en el camino. Igual que ustedes, yo igual estoy haciendo como algo, no vengo con un dibujo preparado. No soy nada profesor Rosa. Mira, Alejandra nos pregunta si hay algún tip para dibujar perfiles de rostro. Perfiles de rostro, ya, súper. Eso también va, ya, así como que, todo, estoy como la mamá. Todo va ¿cómo se llama? En la guía. Pero ¿cómo dibujo yo perfiles? Voy a dibujar, voy a encontrar un papel que tenga que no sea tan elegante como este que estoy utilizando. Voy a buscar acá un bol y voy a buscar un plumón para poder hacerlo así rápidamente. Aquí cuando uno no tiene plumones. Ya. Entonces, ¿cómo haría yo un perfil? La base, yo lo hago así. Círculo, quijada. Y a esta altura, oreja. Esa es la base. Puede variar. Por ejemplo, lo que pueden hacer que es muy divertido. Voy a hacer la base con otro color para que lo vean y después lo traspasamos, lo pasamos de color. Lo cambiamos de color, miren. Pueden hacer este ejercicio que es súper divertido. Círculo, círculo. Voy a hacer diferentes círculos. No sé si lo pueden ver. ¿Ya? Súper. Eso es la forma básica del cráneo. ¿Ven? Ya, entonces ahí, esto rápidamente, obviamente, porque este es un personaje así nomás. Pero se dan cuenta, si van entrecruzando estas dos líneas, estos dos círculos, pueden empezar a hacer al tiro. Lo que es el cráneo, que tiene esta forma, ¿cierto? Y la quijada. Y ahí les da la forma base del cráneo humano. Le agrega la nariz, ojo, y acá se entrecruza y está la oreja. Ahí está el perfil. Ya no sé si les sirve o no sé si lo habían hecho, pero eso es un súper buen ejercicio para empezar con este. Después pueden obviamente empezar a pintar los personajes, le pueden poner ahí pelo, si quieren se dan cuenta que van a ir apareciendo personajes. Bueno, este me quedó como con la cabeza para atrás, me quedó muy raro. Están muy agradecidos los chiquillos, dicen que no habían visto ese tipo. Ya sé que este es súper bueno porque permite ahí que... Mira, Carlos, sobre esa pista tenéis pelo. Estaba pensando lo mismo. Tengo ahora, yo sé el caldo, pero no tenía pelo. Ya, así que... Ahí hay un ejemplo, como yo le explico a mis alumnos, bueno, como creo que le había dicho, yo hago clase a alumnos de primero de universidad y no dibujan nada, entonces he tenido que encontrar formas como de enseñarle a dibujar de lo más básico, ¿cierto? Aprender el... Y ahí tenemos el rostro del personaje, ¿cierto? Que no le hemos puesto nombre, pero ahí no se nos va a ocurrir algo, y le vamos a hacer una sonrisa, porque está contenta, porque no está contenta. Vamos a hacer una sonrisa y le vamos a hacer unos labios ahí. Y una por qué. Lo que dijimos, círculo, ¿cierto? Y ahí tenemos a nuestro personaje. ¿Cómo van ustedes? ¿Pudieron hacer? Hice una idea de dibujar de lado y terminé dibujando de frente. Sí, sí pasa, sucede. Ya, entonces tenemos este dibujo y ahora vamos a tratar de hacer el ejercicio. Este lo voy a pintar, pero voy a buscar otra hoja para tratar de hacer el ejercicio de simplificar este personaje. ¿Ya? Tomando en consideración las bases que ya hicimos. Entonces, dijimos que vamos a usar... ¿Qué hora es, chiquillo? Ah, ya, queda como 15 minutitos todavía. Entonces, dijimos que teníamos el círculo del rostro, teníamos el círculo del cuerpo, ¿cierto? Que era la parte como del pecho, las caderas, ¿ya?
Entonces lo voy a tratar de hacer un personaje un poco más chiquitito, lo voy a dibujar ya con eso, con esas bases listas, ¿cierto? Voy a tomar un lápiz, y voy a tomar este. Y voy a tratar de dibujar nuevamente el personaje, a ver si puedo lograr simplificarlo. Voy a tener este ejemplo acá. Voy a ver si lo puedo simplificar un poquito. Uy, dicen las medias caderas, chiquillas, ¿qué onda? ¿Me fue en la bola? Ya. No, pero si no estoy simplificando mucho. No, estoy simplificando. Ya, de nuevo. No me gustó. Como Mary Poppins. Sí, me salió como no. Vamos a simplificar más. De repente podemos fallar, sí. Esto se trata, ¿cierto?, de ejercitar ciertos personajes. De repente cuando uno no conoce también a los personajes pasa eso. Como que no sé muy bien dónde poner las partes del personaje, por eso me complico, pero bueno, hay que aprender nomás. Ya, entonces vamos a partir de nuevo. Siempre así. Lo importante es no frustrarse. Es cierto, lo importante es no frustrarse. Lo vimos hoy en día, ¿cierto? Ya. Ahí. A ver si queda un poco más simplificado, parece que sí. Y un poquito más flaco, sí. Eso pasa harto, que a mí por lo menos es un tema que a mí me ha complicado y que también sé que a otras personas les complica, que es el tema de dibujar a los personajes igual. Tiende a ser un poquito complicado tratar como si dibujamos varias veces el personaje y que nos quede siempre igual. Si para eso hacemos las guías, ¿cierto? Las guías de rostro, ya hacemos las guías de posición, todo eso para que cuando tengamos que dibujar nuevamente al personaje nos salga parecido. Ah, me equivoqué. Para que vean que estoy dibujando en vivo igual que ustedes, ¿no? Si se dan cuenta estoy dibujando sin una base como muy clara, pero no importa porque total. Y vamos a hacer acá. ¿Ya? Y ahí queda un poquito más simple, ¿cierto? Ahora esto lo podríamos seguir simplificando, pero claramente para ir avanzando podríamos seguir, ¿cierto? Así que es interesante cómo ir dibujando al mismo personaje de diferentes maneras, ¿cierto? ¿Cierto? Podemos usar colores más sólidos, podemos ir rellenando los espacios para que vaya quedando, ¿cierto?, una ilustración más simple. ¿Ya? Entonces, es interesante ir haciendo ese ejercicio, como de ir viendo cómo va quedando el personaje en diferentes formas, porque quizás si yo quiero narrar esta historia que, como les contaba, a lo mejor es más cómica, quizás es más entretenido usar este tipo de personaje que ese, que el que tengo atrás. ¿Ya? Entonces a lo mejor va a ser más entretenido trabajar con un personaje así, o incluso más simplificado que trabajar con el personaje que dibujé anteriormente. ¿Ya? Entonces ahí hay que tomar cierta consideración que va a resultar mejor para la narración. ¿Ya? ¿Cómo van ustedes? Hice una china con círculo. Concentradísimo los chiquillos. Concentradísimo, me encanta. Ya, entonces mientras ustedes están ahí, yo rápidamente voy a pintar un poco este dibujo porque esto lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. Ya, así que esto va a quedar como en stand-by. Porque vamos a hacer clase solamente por 5 minutos más, ya para no pasarnos y no quedarnos acá eternamente. Así que vamos a ir avanzando un poquito. Tenemos este personaje, ¿cierto? Y nosotros lo que tenemos que hacer, o el proceso que yo haría a continuación, sería seleccionar la gama de colores que voy a usar en este personaje. Como bien les conté, o les cuestioné, o les pedí que hicieran, ¿cierto? En los trabajos anteriores, a mí siempre me gusta pedirle a mis alumnos que trabajen con poca cantidad de colores para que se acostumbren, ¿cierto?, al proceso de seleccionar una paleta. Esto lo vimos en la primera y la segunda clase, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos hacer, en este caso, yo tengo estos colores disponibles, ¿cierto? Así que obviamente los podríamos empezar a mezclar, ¿cierto? Hice un Pikachu con óvalos, rectángulos y triángulos. Muy bien, me encanta. Entonces, voy a tomar, ¿qué color me gusta? Voy a tomar este,
que lo voy a utilizar para los colores claros. Voy a utilizar un verde, me gusta de turquesa. Qué bonito. ¿Qué otro color se podría ver bien? A ver qué tengo por acá. No hay ningún rosa. ¿Pero cómo se hace el rosado? No, es que no quiero mezclar colores chiquillos, así que no voy a poner otra cosa. La idea es hacerlo rápido. ¿Cómo se ve? ¿Cómo sería un color que aprobarían mis amigos? Entonces es difícil de repente llegar, ¿cierto?, a esta solución de colores, ¿cierto? Ya por ahí puede ser. Y un anaranjado. Vamos a ver cómo queda por ahí, ¿les parece? Ah, me falta un color oscuro. Listo. Ya. Esa va a ser Alex mi dice color. que le da pena pintarlo porque dice que le va a quedar feo. No, pero ¿cómo? El temor a los colores. El temor a los colores, ¿cierto? Entonces, miren, yo elegí estos colores en este ratito. No voy a mezclar nada nuevo, no voy a buscar, porque claramente podría ponerme a mezclar, ¿cierto? Pero no en este rato, o sea que lo voy a sacar directamente de su empaque, ¿cierto? Para que podamos hacerlo rápido. Y voy a seleccionar qué colores pintar. Esto es muy parecido a cuando nosotros estábamos en el colegio y nos hacían pintar ciertos que caían con números, no sé si se acuerdan. Que decían, el número 1 pintan aquí, en el número 2, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver rápidamente. Yo voy a decidir en este rato dónde poner colores. Voy a utilizar este rosa, por ejemplo. Este rosa lo voy a utilizar para la piel, ¿ya? Entonces, por ende, tendría que pintar todo lo que estuviera en este lugar de este color, ¿ya? Y también les recomiendo que si tienen por ahí una hojita donde pueden ir probando los colores o un mezclador, también puede ser súper bueno, sobre todo si están usando estos de cubita. Yo lo voy a poner acá. Voy a poner muy poquito porque recuerden que esto es concentrado, así que no necesitan gastar mucho. Ahí un poquito, muy poquito. Y acá podemos hacer, que esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo voy a contar rápidamente, podemos usar dos técnicas, que es húmedo sobre húmedo, o sea, mojar el papel y mojar el pincel, o podemos hacer, ¿cierto?, solo el papel húmedo sobre el papel seco, ¿ya? Entonces, húmedo sobre húmedo nos va a permitir, ¿cierto?, de que fluya la tinta a través del agua que nosotros pongamos, ¿cierto? Y húmedo sobre seco nos permite tener más control, ¿ya? Entonces vamos a hacer en este caso, eso lo vamos a ver en la próxima clase con más tiempo, pero ahora vamos a hacer, el pincel está húmedo y el papel está seco, así que voy a empezar a pintar las partes que yo considero que sean importantes. Y si se dan cuenta, el color es bastante pigmentado, ¿ya? Entonces, si ustedes consideran que el color está demasiado pigmentado, lo que debemos hacer, ¿cierto?, es agregar agua, ¿ya? Y el pincel queda cargado, y ustedes ya pueden, ¿cierto?, empezar a hacer las bases de esta ilustración. Yo en este caso voy a pintar en color plano, ¿cierto? Voy a ir agregando agua, se dan cuenta que estoy haciendo una técnica de seco, o sea, de húmedo sobre seco, ¿cierto? Y cuando voy echando agua, empieza a correr el pigmento, ¿ya? ¿Qué número del pincel? Preguntan por acá. Es un 4, angular. Yo uso angular porque me permite llegar mejor a los bordes. Acá yo cometí un error, por ejemplo, que considero que es un error y que lo hice obviamente porque para que ustedes pudieran ver mejor, pero marqué demasiado el dibujo. Ya creo que está demasiado marcado el dibujo. Entonces, por ende, creo que me voy a tener que ver en la obligación de marcarlo después, roturarlo. ¿Ya? Para que eso no suceda, la idea es marcar muy poquita la ilustración. ¿Ya? Entonces, para eso, por ejemplo, en este dibujo que está acá, estaba muy clarito el dibujo. Acá está el ejemplo de cómo normalmente los dibujo. ¿Ya? Muy, muy clarito. De hecho, este todavía está oscuro. ¿Ya? Entonces, siempre tengo cuidado de no marcar demasiado. Dígame. Nos pregunta Andrea, ¿para quién están aprendiendo? ¿Qué número de pincel les recomiendas? Para los que están aprendiendo, yo creo que es como lo que hablábamos el otro día de los lápices de colores. O sea, igual háganse con una variación de pinceles. No es necesario que sean ciertos pinceles extremadamente caros, pero sí, por ejemplo, tengan uno que sea más delgado para los detalles, tengan uno medio, que es como el que estoy utilizando yo, y uno más grueso. Ahora, también depende mucho de qué tamaño estén acostumbrados a pintar. Si están pintando en hojitas muy pequeñas, a lo mejor no vale mucho la pena comprar pinceles que sean muy grandes, que sean muy, muy altos en número, ¿cierto? Muy gruesos. A lo mejor vale más la pena pintar con pinceles más delgaditos. Entonces también tienen ustedes ahí que ver sus necesidades propias dependiendo de aquello. ¿Ya? Pero esas son un poco las variables que yo utilizaría. Yo generalmente pinto con uno de este tamaño, muy chiquitito, como un 4. Y tengo, el más grueso que tengo es, no, ni siquiera lo saqué, para que se den cuenta. El más grueso que uso es este.
Creo que son 12. Es más uso que tengo en la casa. Entonces, depende mucho también de lo que ustedes estén pintando. Y con ese 12 he pintado, por ejemplo, poleras, he pintado chaquetas. Para que se den un poco la idea de lo que puede cubrir, ¿cierto? No sé si queda alguna otra duda. No, Juliet nos está contando Juliet que está pintando con lápices de colores, de siempre. Muy bien. Miren, chiquillos, pinté todo el dibujo y miren lo que me quedó a cada acuarela. Entonces les digo, tiene que ser muy poquito. Esto recordar que es pigmento, ¿cierto? Saturado. Cuando nosotros le echamos agua, ¿cierto? Lo diluimos, miren, no estamos casi nada. La acuarela se trabaja, ¿cierto? En capas. Por ende, yo ya terminé mi primera capa. Para yo seguir oscureciendo, tengo que esperar a que se seque. ¿Ya? Entonces con esto ya doy por terminada, ¿cierto? Esta capa y me cambio de color. Ya no traje nada para limpiar el pincel, pero lo vamos a hacer nomás ya. Por agua nomás. ¿Ya? Tomamos más colores. Por ejemplo, voy a pintar, ahora tengo, miren, si se dan cuenta, esta gama de color es bien parecida entre sí. ¿Y cuál es el color que resalta? Este. Entonces esto va a ser para las partes que a mí me interesa resaltar, que va a ser el pelo, por ejemplo, o la parte de la cinta, cosas que me parezcan interesantes del personaje y que lo quiera resaltar. ¿Ya? Entonces, de nuevo voy a tomar muy poquito. ¿Ya? Voy a tomar el pincel, ¿cierto? Lo cargo y empiezo a designar, ¿cierto?, en los lugares que me parezca interesante. En este caso va a ser pelirroja nuestra amiga. Una vez todo el pelo antes de... Nadie se dan cuenta, acá podemos, ¿cierto?, empezar a... Bueno, se van a dar cuenta que estoy pintando un poco lo chiquillo, pero porque estoy frente a la cámara en una posición quizás no muy cómoda, pero la idea, ¿cierto?, es que podamos ir asignando, o que se entienda que estoy asignando, ¿cierto?, con la acuarela los colores base. ¿Ya? Ahí pudieron notar, ¿cierto?, cómo el agua va guiando, ¿cierto?, la acuarela para que ésta se vaya posicionando en el lugar que nosotros le vamos a dar correspondiente. Ahora, también podría pasar, ¿cierto? Aquí nosotros lo hacemos con reserva, o sea, no pintamos el área, ¿cierto? Si no la vamos a utilizar con otro color. Ahora, si es que ustedes quisieran hacer una reserva más profesional, pueden usar esto también, que es un masking fluido. Ya que es como una especie de Tipex, este caso es de Winston & Newton, y nos sirve, ¿cierto?, para pintar encima del lugar donde no queremos que se manche, y después pintamos con normalidad y queda como una goma que sella, ¿cierto? Y después nosotros podemos quitarlo, ¿cierto? Como que se tira, como si fuera un chicle, se tira o se pasa una goma por encima y queda nuevamente en blanco. Entonces, si alguien ahí tiene un poco de mala puntería, también puede hacer lo siguiente. Dice, para pintar con lápices de acuarela, se humedece el lápiz. ¿Me lo puedes leer tú, Priscila, que estoy un poquito incómoda? Eso mismo estaba leyendo. Nos está consultando que con los lápices de acuarela, si es que se humedece el lápiz, el papel o ambos, ¿qué se recomienda para utilizarlo? Yo generalmente cuando los utilizo, humedezco un poquito el papel, pinto muy suave y después vuelvo a humedecer donde pinté, para que no quede rayado. Pero esa es mi forma de trabajar. A mí no me gustan tanto los lápices de acuarela como les había contado, pero lo que yo hago es eso. Porque siento que el lápiz de acuarela es como bien duro. Entonces cuando lo otro que pueden hacer, y que a lo mejor es como la lógica de utilizarlo, es también pintar la zona, que pintar la área roja acá, y después venir con el agua y pasarlo por encima para que ya no se vean estas líneas, ¿cierto? Como para ir mezclando o unificando el color. También es una buena opción. ¿Ya? Entonces ahí depende de ustedes de la técnica que quieran tener o que les conviene diseñar. O sea, que les conviene pintar. ¿Qué otra cosa podría ser roja? Priscila, ayúdame porque ya me bloqueé un poquito, a ver. Puede ser acá el rosón, ¿no? Sí, el rosón. Ya. Ese es como naranjo, ¿no? Sí, es como coral, así. Sí. Como un rosa. Pero no se ven los colores tan iguales en la pantalla, entender que son las 7 de la tarde, igual estoy con unas luces en todo caso para que puedan ver mejor, pero creo que es lo mejor que podemos hacer por Zoom. Tenemos dos pantallas. Cecilia dice que el masking fluido le raja el papel. ¿Puede ser quizás por el gramaje del papel o algo? Puede ser, pero le raja cuando lo saca.
Sí, dice que sí, el papel que usa es de 300. Ah, qué raro. Mm. ¿Qué marca es el masking fluid que está utilizando? Ah, buenas preguntas, chicos. ¿Qué marca es el papel y cómo lo saca? Molotov. Bueno, no, no debería, pues mira. ¿Y cómo lo está sacando? Yo lo saco con goma. No sé cómo lo hace ella. Ya, ahí Dice que estaríamos. ha tratado con el dedo, con goma, con pinza y de todas formas muere. Uy, qué loco. Ya dile que nos mande esa pregunta por interno, que nos mande los detalles, a ver si es que qué está pasando ahí. Que me Llegan mande al los detalles trasfondo. del papel y que me mande el detalle del masking fluido, a ver si yo puedo hacer la prueba acá en la casa y veo por qué estará pasando. Espero que le haya ido bien también a ustedes con su dibujo. Yo estoy inventando mi personaje, ¿cierto? Entonces ya le dimos cierta, bueno, obviamente no voy a terminar este dibujo y ya lo vamos a seguir pintando la próxima semana, pero les quería mostrar, ¿cierto? Este proceso de ir seleccionando, ¿cierto? Las zonas de color y cómo las vamos pintando. Entonces, por ejemplo, ahora tomé verde, tomé un turquesa. No sé qué cosa voy a pintar turquesa. Parece que Trajecito puede ser, la falda con el... no parece que la falda era. Después les voy a mostrar el personaje que hice, ¿eh? Se lo voy a mostrar porque lo dibujé en digital también. No me gusta mucho el personaje, pero lo estoy usando, labores, lo estoy usando mucho para las clases, así que ya creo que va a quedar como personaje, como mascota. Ya, entonces, si se dan cuenta, ya pudimos usar 3 colores básicos, ¿cierto? E ir utilizando, y el personaje ya se ve un poco más completo, ¿ya? Entonces la idea, chiquillas, acá yo voy a seguir pintando, la idea es que ustedes también puedan hacer lo mismo, no es necesario que lo hagan con acuarela como lo estoy haciendo yo. La próxima semana vamos a ver cómo utilizar la acuarela, ¿cierto? De otras formas, en este rato solo aprendimos a utilizarla de técnica húmedo sobre seco, ¿cierto? Para poder avanzar un poco más rápido. Pero la próxima semana vamos a ver, ¿cierto? Algunos de los detalles de la acuarela y vamos a empezar a usar lápices de colores, ¿cierto? Entonces, lo interesante es que podamos dibujar nuestro personaje, asignarle colores básicos y poder hacer la base del personaje para después empezar a hacer los detalles. Se dan cuenta que aquí ya tenemos un personaje base. Se ve súper claro en pantalla el chiquillo, pero no está tan claro en la vida real. Está un poco un poco más saturado en la vida real. Ya el rojo ustedes lo ven como anaranjado, pero en realidad el color es más... Ahí está. Está por el cámara una vez a alguien se le cayó el río. Ahí se ve bien. Ahí se Bueno, ve mejor, ¿cierto? sí se ve mejor. Ya, si se dan cuenta, igual se ve un poquito claro, pero no está tan claro en la vida real, ¿ah? La vida real está un poquito más oscura, es que estoy con 2 luces acá. ¿Ya? Sí, Pero si se dan cuenta... si lo alejas se pierde el enfoque. Ah, ya, entonces lo que voy a hacer es enfocar acá. Ahí está. Ahí sí, chiquillos. Ya, entonces pudimos avanzar, ¿cierto? Para no demorarnos más, pero ya estamos pasadito la hora. Hay un comentario que dice Sailor Irish. Sailor Irish, es como Becky Lynch, me salió. O no, como, no sé si alguien ve la WWE acá en el grupo. Ya, pero me salió como una Becky Lynch. Ya. Entonces, ¿cierto? No creo que alcance el ejercicio, no se preocupe. No se preocupe, chiquillos, van a tener toda la semana para trabajar en este ejercicio. Entonces, esto lo vamos a seguir pintando la próxima semana. ¿Les parece? Yo lo prometo dejarlo hasta acá, no tocarlo más. Seguir la próxima semana, quizás voy a pintar los colores base para que podamos avanzar. Y la próxima semana vamos a seguir trabajando con acuarela y vamos a utilizar nuevamente los lápices de colores para dar los detalles. ¿Ya? Así que lo terminé. ¿Vamos a mostrar los dibujos? Sí, Maximiliano. La idea es mandarlos por mail. Así que yo me voy a volver a cambiar de pantalla. Permiso, chiquillas, me voy a demorar un poquitito. Me voy a volver a cambiar de pantalla, ¿cierto? Y vamos a empezar a hacer el cierre de la clase. ¿Ven ahí? Ahí está. Ahí está. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Volví. Entonces, vamos a empezar nuevamente a hacer el cierre de la clase. Pudimos hoy día revisar, ¿cierto?, cómo diseñar un personaje. Vimos cómo llevarlo a la práctica y también hicimos un poquito de pintura. La próxima clase seguimos con pintura. Así que la idea es que ahora ustedes puedan seguir, ¿cierto?, en sus casas, puedan ir avanzando tus personajes y puedan empezar a pintar seleccionando mínimo, o sea, máximo 5 colores para ese personaje. ¿Les parece?
¿Todos de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? Proporciones. Proporciones, preguntan acá. Realista, chibi, anime. No, Ah. Andrea, recuerde que esta clase es más de buscar tu estilo, así que el que te acomode más a ti, Andrea. De que eso lo hago, se ven geniales. Son de masa. No, la idea es que ustedes, ¿cierto?, puedan buscar lo que les llame más la atención y les parezca más interesante a su estilo. ¿Ya, chiquillas? Así que voy a empezar a dibujar ahora. Chuta. Bueno, ojalá que haya podido acompañarnos, ¿cierto?, el día de hoy en este ejercicio de dibujo y que también podamos continuar con el mismo la próxima clase. Así que nos vamos a empezar a despedir. Agradecemos, ¿cierto?, a todos. Priscila les va a mandar, ¿cierto?, nuevamente por el chat y les va a mandar también un correíto para que puedan enviar sus dibujos para ver si alcanzamos la próxima semana a revisar todas las obras que han hecho durante estos días de Club de Ilustración y Dibujo. ¿Ya? ¿Puede ser cualquier estilo? Sí, Daniela, ningún problema. Ya no es necesario trabajar con las figuras geométricas. Si es que no te acomoda, puedes empezar a trabajarlo con tu estilo, pero si ya tienes la observación, eso era lo importante, ¿cierto?, que pudiéramos enlazar el día de hoy, ¿cierto? Ese proceso de observación. Gracias, dice los chiquillos. Ya pues, chiquillos, entonces nos empezamos a despedir del Club de Ilustración. Muchas gracias a Priscila, a la Cari, que también está ahí, la veo en cámara, y a Carlos, que no sé si andará todavía ahí en el chat, pero, ¿cierto?, nos despedimos. Chao, chiquillos, que estén bien y nos Chao, vemos en chiquillos, que la estén muy próxima clase. bien. Les mandamos las cositas por correo. Chao, chao. Que les vaya súper bien. Recuerden, Chao. los que no les llega el correo, hablar por Avisen. WhatsApp con Katy para Escríbanme poder por rectificar. Ahí. Katy, ella es la encargada de las redes sociales, nuestra community manager, sequísima, que va a estar revisándolos por cualquier cosita. Y Priscila también, y Carlitos, que se desaparece. Chao. Chao.